Buenos días, mi nombre es Suárez Diego. Vamos a iniciar el video de anatomía radiológica de abdomen. En este caso, analizaremos la irrigación abdominal. Nos planteamos como objetivos analizar la aorta abdominal, describir la irrigación del abdomen supramesocolónico y describir la irrigación intestinal. Antes de comenzar a analizar los distintos estudios, tenemos que tener claro que la aorta abdominal emite ciertas ramas, las cuales las podemos clasificar en ramas que emite en su región posterior, ramas que emite en su región lateral y ramas que emite en su región anterior. Básicamente analizaremos las ramas anteriores y las ramas laterales. Ahora sí, abordemos este estudio. En este caso estamos ante un estudio de angio-TC del abdomen y la pelvis. Es una reconstrucción volumétrica del tipo 3D de lo que es la aorta y sus ramas, como así también vemos parrilla costal, huesos de la pelvis y algunos órganos de referencia, que en este caso son los riñones. Es una vista anterior y recordamos que las ramas anteriores que emite la aorta son la primera que emite de cefálico hacia caudal, es el tronco celíaco, luego la mesentérica superior, a continuación estaría emitiendo la mesentérica inferior, y como ramas laterales importantes son las dos arterias renales. En este caso, como les decía, esto es superior, esto es inferior, lateral derecho, izquierdo, inclusive acá tiene la marca de referencia, parrilla costal, columna vertebral y huesos que conforman la pelvis. Aboquémonos a las distintas ramas que emite esta arteria abdominal. La primera rama que emite en su cara anterior es el tronco celíaco. A su vez este se trifurca en lo que es la coronaria estomáquica, que es esta que estamos señalando aquí, o gástrica izquierda, la arteria esplénica, que es esta que surge aquí, y la arteria hepática común, que al emitir su rama, esta que vemos aquí, la gastrodenal, pasa a denominarse hepática propia, y luego a emitir sus ramas derecha e izquierda. La segunda rama que observamos en su cara anterior es la mesentérica superior, donde la estamos apreciando, y vemos cómo está dando las ramas yeyuno-iliares. Recordemos que la rama terminal de la arteria mesentérica superior es el tronco ilio biseco apendículo cólico. Otra de las ramas que vemos aquí es la mesentérica inferior, que está media cubierta acá con las ramas yeyuno-iliares. En una imagen posterior la vamos a ver con mayor precisión. Y las ramas que vemos que surgen lateralmente a la aorta es la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda. Por otro lado, como toda arteria, tiene ramas colaterales y tiene ramas terminales. Las ramas terminales de la aorta abdominal son las arterias ilíacas primitivas, derecha e izquierda. A su vez, recuerden que las arterias ilíacas primitivas se bifurcan en dos, en la ilíaca externa y la ilíaca interna, que ustedes ya han tenido contacto cuando vieron irrigación de miembro inferior. Lo mismo de este lado, la ilíaca izquierda se divide en sus dos ramas, que es la ilíaca externa y la ilíaca interna. Avancemos a otra imagen. Seguimos con un estudio de angio-TC, de abdomen y pelvis. Son reconstrucciones volumétricas en 3D. La superior está aislada y la inferior vemos con un marco de parrilla costal y columna vertebral. Analicemos esta imagen que está aislada. Aquí se ve mejor la distancia que hay entre la primera rama anterior, que es el tronco celíaco, y la segunda, que es la mesentérica superior. Observen cómo aquí el tronco celíaco emite su rama coronaria estomáquica con una forma de hoz,
o gástrica izquierda, la arteria esplénica, que va hacia el vaso, que acá se ve una sombra que corresponde al vaso, la arteria hepática común, y la hepática común dando sus ramas en derecha e izquierda. Luego continúa lo que es la mesentérica superior, observen aquí, y aquí se ve un poco más despejada lo que es la mesentérica inferior. Como ramas laterales observamos lo que son las arterias renales derecha e izquierda, que van hacia los órganos a los riñones. Por otro lado, acá vemos cómo se está bifurcando en las ilíacas primitivas, derecha e izquierda, y a su vez cómo se divide en sus ramas ilíaca externa e ilíaca interna o hipogástrica, también denominada. Algunas cosas que les quiero comentar. Aquí, esta irregularidad en los colores que observamos en la reconstrucción de la arteria aorta, un poco más claro, con respecto a la tonalidad más oscurita, corresponde a placas de ateroma, o sea, placas cálcicas. Este es un paciente adulto que tenía algunas calcificaciones en la pared. Bien. Ahora sí, analicemos esta imagen que nos da un marco con la parrilla costal y lo que es la columna vertebral. Recordemos que esto es superior, esto es inferior, derecho e izquierdo. Podemos apreciar las ramas anteriores, el tronco celíaco. Fíjense en cómo está emitiendo la esplénica, cómo emite la gástrica izquierda o coronaria estomáquica, cómo emite aquí, y se aprecia muy bien lo que es la hepática común, que al dar la gastrodenal cambia de nombre y se denomina hepática propia, y ahí vemos la rama izquierda y la rama derecha. Por otro lado, estamos apreciando aquí lo que es la mesentérica superior, y más aquí abajo la mesentérica inferior. Vemos como ramas laterales la renal, la arteria renal izquierda y la arteria renal derecha. Esto que vemos acá corresponde a lo que es la vena renal izquierda, que va hacia esto que se ve una sombra, que es la vena cava inferior. Y esto que vemos aquí correspondería a la vena renal derecha, en reconstrucción 3D. Bueno, hasta aquí analizamos lo que es la aorta y sus ramas a través de una reconstrucción 3D, o sea, volumétrica 3D, de angio-TC. Ahora pasemos a ver una angio-TC, que es un tipo también de tomografía, de abdomen y pelvis también estamos viendo, pero la reconstrucción es del tipo de máxima intensidad de proyección, en una vista anterior y una vista lateral. Esta vista lateral un poco ya la tienen vista cuando vimos irrigación del tórax. Recordemos la aorta con su callado, su porción ascendente, su horizontal y descendente, su porción de aorta torácica, que al transcurrir por lo que es el diafragma cambia de nombre y se denomina aorta abdominal. Vemos en la parte del callo de la aorta las tres ramas, el tronco arterial braquicefálico derecho, la arteria carótida primitiva izquierda y la subclave izquierda. Pero vamos a nuestro sector, el sector abdominal. Observen cómo se ven muy bien las dos ramas anteriores, las dos primeras ramas anteriores que emite la aorta abdominal. No son las primeras ramas que emite en la aorta a nivel abdominal, porque tenemos las diafragmáticas inferiores, pero por el calibre y la importancia, observamos que la primera rama anterior es el tronco celíaco, que emite sus ramas de trifurcación, como dijimos, la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. Y la segunda rama es esta, que es la mesentérica superior. Muy bien. Avancemos a la vista justamente anterior. Vemos cómo
la aorta torácica al transcurrir por el diafragma. Acá tenemos el diafragma, esto es el hígado, este es el vaso, estos son los riñones. Al transcurrir por el diafragma se denomina aorta abdominal. Y aquí podemos apreciar con su máxima intensidad por el líquido de contraste que tiene esta angio, vemos la arteria esplénica, vemos la arteria hepática, aquí vemos ya dentro del parénquima las ramas de la arteria hepática, y vemos las ramas laterales que corresponden justamente a las arterias renales de derecha e izquierda. Por otro lado vemos aquí la arteria mesentérica inferior. Vemos como ramas terminales ilíacas primitivas, tanto derecha como izquierda, y vemos aquí cómo se está bifurcando en ilíaca externa e ilíaca interna, y lo mismo aquí. Muy bien, sigamos avanzando. En este caso, lo que estamos apreciando es ramas de la arteria aorta abdominal. Vemos aquí la primera rama en la cara anterior de la misma es el tronco celíaco. Acá está emitiendo la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, lo que es la arteria mesentérica y lo que es la arteria hepática. Común, da la gastroduodenal, pasa a denominarse arteria hepática propia, dando sus ramas en derecha e izquierda. Aquí lo que observamos es la arteria mesentérica superior, dando sus ramas yeyuno-iliares. Fíjense que estas ramas yeyuno-iliares van a introducirse en lo que es el mesenterio. Como rama terminal de la arteria mesentérica superior tenemos el tronco ilio biseco apendículo cólico. Fíjense en cómo va hacia lo que es el ciego del colon ascendente. Esto es colon ascendente. Bien. Hasta aquí la parte arterial. En este estudio, que es una tomografía con contraste, nosotros depende el tiempo que dejemos transcurrir desde el que se le administra el contraste al paciente hasta la adquisición del estudio, podemos tener distintos tiempos. Y dependiendo también de la concentración de contraste que se le administre. Entonces podemos tener un estudio sin contraste, en el cual no se le administra contraste, un estudio contrastado, que es el caso este, y un estudio en el cual se le administra un volumen mayor de contraste y a una velocidad mayor, que son las angio. En este caso entonces estamos ante un estudio de TC con contraste. El tiempo que estamos viendo es un tiempo venoso, o sea, vemos la parte arterial, por un lado, que esto corresponde a la aorta, pero esto es la vena cava inferior. Entonces estamos ante un estudio que es una tomografía con contraste del abdomen y la pelvis, una vista anterior, un corte coronal, y lo que me interesa en este momento mostrarles es justamente la vena cava inferior, que también, como toda vena, se va a enumerar desde donde comienza a recolectar sangre hacia la cavidad auricular, de la aurícula derecha en este caso. Observen aquí cómo tenemos las dos venas ilíacas, derecha e izquierda, se juntan y forman la vena cava inferior, y fíjense en cómo va hacia la parte posterior del hígado, este es el hígado, y vemos aquí las tres venas suprahepáticas que están saliendo o evacuando sangre desde el hígado. Bien. Muy bien, acá vemos el vaso, parte del estómago, intestino, donde vemos eso más hipodenso corresponde al aire que hay en el intestino, o sea, esto es el intestino grueso, colon ascendente. Acá vemos parte del transverso y de lo que es el descendente. Esto en cuanto a la vena cava inferior. Ahora, en este estudio, nosotros podemos apreciar, también es un angio-TC, pero en este caso también es de abdomen y pelvis. Estamos haciendo básicamente hincapié en la parte abdominal,
es una reconstrucción volumétrica 3D. Es una vista anterior, pero lo que está mostrando esta reconstrucción es justamente la vena porta, la vena que ingresa en el pedículo hepático. Bien, recuerden que la vena porta se va a formar por un lado, lo que es la vena esplénica se va a fusionar con lo que es la vena mesentérica inferior. Eso forman el tronco mesarraico esplénico, y ese tronco mesarraico esplénico se va a fusionar con lo que es la vena mesentérica superior, y ellos van a formar la vena porta. En este caso, como ustedes pueden apreciar, hay una variación anatómica donde la vena mesentérica inferior se está fusionando con la vena mesentérica superior, y estas dos, al unirse con la vena esplénica, forman la vena porta. Pero teóricamente, y vuelvo a reiterar, teóricamente, la vena porta se forma por un lado, la fusión de la vena esplénica más la vena mesentérica inferior forma el tronco mesarraico esplénico. Al fusionarse con la vena mesentérica superior, formarían la porta, que forma parte del pedículo hepático. Bien, entonces, concluyendo, en cuanto a la vasculatura del abdomen, abordamos la aorta con sus ramas. Recuerden que tienen ramas posteriores, ramas anteriores y ramas laterales. Abordamos después, a través de un estudio contrastado de TC, lo que es la vena cava inferior. Y por último, abordamos lo que es la vena porta. Con esto finalizamos el video. Les dejo aquí la bibliografía implementada para el estudio de la temática. Les dejo la dirección si hay dudas para comunicarse, y recuerden que cuentan con los foros de la plataforma virtual. Desde ya, muchas gracias. Que tengan buenas tardes.